En este vídeo voy a corregir los ejercicios relativos al predicado. Como son un poco difíciles y algunos nos cuestan un poco más, lo hago a través de vídeo. Así que mirad bien el vídeo, ¿vale? Y corregidlo bien. Voy a destacar lo del sujeto en rojo y lo del predicado en azul. Vosotros da igual, con que esté en lápiz está bien, pero que esté todo, ¿vale? Lo primero que yo siempre hago es fijarme en el verbo. El verbo puede ser una palabra si es simple o compuesto, ¿vale? En este caso el verbo es recorrido, pero concretamente nos está diciendo ha recorrido, así que sería un verbo compuesto. Todo esto sería el verbo. Y ahora yo digo, ¿es un verbo copulativo? Los verbos copulativos eran ser, estar y parecer, que nos expresaba pues cualidades, cómo se sentía, lo que parecía, ¿vale? Entonces, en este caso no, es un verbo normal y corriente, del verbo recorrer. Ahora digo, venga, ¿cuál es el sujeto? ¿De quién nos está hablando la frase? El sujeto es Esther, ¿vale? Entonces aquí ponemos sujeto. Y dentro del sujeto, pues analizamos, solo hay una palabra, así que va a ser el núcleo. Todo lo que no es sujeto va a ser predicado, ¿vale? Pero teníamos dos tipos de predicado. Predicado nominal y predicado verbal. Como el verbo es un verbo normal y corriente, el predicado es predicado verbal, o el predicado nuestro de toda la vida. Y aquí, de momento, no tenemos que analizar nada más, porque no hay atributo, ¿vale? Los atributos solo son cuando es un verbo copulativo, que son ser, estar o parecer, el predicado es nominal y a ese verbo lo tiene que acompañar un atributo que expresa una cualidad, ¿vale? Sigo. El profesor está muy satisfecho. Pues, verbo sería está, que viene del verbo estar. Entonces es un verbo copulativo. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está muy satisfecho? El profesor. Pues esto es sujeto. Dentro del sujeto, pues yo analizo el determinante, porque nos presenta el sustantivo, y profesor es la palabra más importante, así que es el núcleo. Todo lo que no es sujeto, predicado, ¿vale? ¿Y qué tipo de predicado? Como es un verbo copulativo, el predicado se llama predicado nominal, ¿vale? ¿Qué nos falta además? Siempre que hay un verbo copulativo hay un atributo que nos está indicando la cualidad. ¿Qué nos está indicando en esta frase? El profesor está... ¿Cómo está el profesor? Muy satisfecho. Pues entonces, este muy satisfecho, todo junto, tiene la función de atributo, ¿vale? Además, recordar que el atributo, voy a subrayarlo para que se vea, el atributo que es este, se puede sustituir por lo. ¿Cómo se quedaría la frase? Si yo la sustituyo, esto no había que hacerlo, pero si queréis lo podéis anotar. Si yo la sustituyo sería el profesor lo está, ¿vale? Y este lo está sustituyendo a muy satisfecho. Así se quedaría este verbo copulativo, predicado nominal, y eso es atributo. La siguiente. Lucía es una amiga excelente. ¿Dónde está el verbo? El verbo es, que es del verbo ser. Entonces es un verbo copulativo. ¿De quién estamos hablando? De Lucía, ¿no? Pues Lucía es el sujeto. Y como solo hay una palabra, pues Lucía también va a ser el núcleo de ese sujeto. ¿Qué es el predicado? Pues todo lo que no es sujeto. Predicado. ¿Y de qué tipo? Porque había dos tipos. En este caso, como es un verbo copulativo, el predicado es predicado nominal. Como es predicado nominal, va a llevar un atributo, que es lo que nos está diciendo, lo que acompaña el verbo. Lucía es... ¿qué? Lucía es una amiga excelente. Pues todo eso va a ser atributo. Aunque si yo aquí luego lo volviera a analizar dentro, sí que es verdad que no hay que hacerlo, ¿vale? Pero para que lo sepáis, yo diría, vale, pues este es determinante, este es el núcleo y este es el complemento. Pero de momento lo vamos a dejar así. Eso es el atributo. Además, lo puedo sustituir si yo quiero
Digo, venga, voy a ver si es el atributo. A ver si se puede sustituir por lo. Lucía lo es. Así que sí es atributo. Seguimos. Los viajeros pidieron un mapa de la ciudad. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuál es el verbo? Pedir, ¿no? Porque están pidiendo. Pidieron. Del verbo pedir. Entonces es un verbo. ¿Es copulativo? Copulativo era ser, estar o parecer. Entonces no es copulativo, es normal y corriente. Así que sigo haciendo la frase normal y corriente. ¿De quién estoy hablando? ¿Quiénes pidieron el mapa? Pues los viajeros. Son los que realizan la acción. Entonces eso es el sujeto. En este caso analizamos el sujeto y sería determinante y esto sería núcleo. ¿Vale? Todo lo que no es sujeto es predicado. ¿De qué tipo? En este caso, como es un verbo normal y corriente, verbo, pues predicado verbal. Ojo al escribir verbal. Primero con V y después con B. Y ahora, de momento, no tenemos que analizar nada más, aunque un mapa de la ciudad, luego veremos que lo tendremos que analizar. De momento, en este tema, no. Sigo. Porque no quedaba... no, quedaba aquí una. Ese lugar me parece muy tranquilo. Verbo, parece. Es un verbo copulativo. Ser, estar o parecer. ¿De quién estamos hablando? De ese lugar. Ese lugar, el sujeto. Si lo analizo, determinante y núcleo. Me parece tranquilo. Pues esto sería el predicado. Y dentro del predicado, como es un verbo copulativo, es predicado nominal. ¿Qué me falta decir? El atributo, que es lo que acompaña al verbo para que tenga sentido. En este caso nos indica una cualidad. La cualidad, ese lugar, ¿qué cualidad tiene? Pues que parece muy tranquilo. Pues, uy, ¿por qué he borrado yo? Pues muy tranquilo, todo junto, sería atributo. Si yo lo sustituyera por lo, sería ese lugar lo parece. ¿Vale? Ahora sí, sigo. Y la última del 1. La nieve cayó durante toda la noche. Verbo. ¿Qué es lo que está haciendo? Caer, ¿no? Pues el verbo es cayó, que viene el verbo caer. ¿De quién estamos hablando? De la nieve. Entonces la nieve, sujeto. Si analizamos el sujeto, pues esto sería determinante y esto sería núcleo. Todo lo que no es sujeto es predicado. ¿De qué clase? Como es un verbo normal y corriente, pues es un predicado normal y corriente, que es lo mismo que predicado verbal. Y entonces aquí ya no hay ni atributo ni nada. No tenemos que analizar nada más. Si luego, cuando veamos otro tema, veremos que durante toda la noche nos está indicando cuándo cayó. Entonces esto sería complemento circunstancial de tiempo, porque nos está indicando cuánto, cuándo, perdón. Pero de momento, nada. Sigo con el 2. En el 2 había que hacer otra cosa, simplemente había que copiar el atributo, pero yo os dije que lo analizáramos todo y así practicamos con los sujetos y todo. Entonces, mi madre es la presidenta de la comunidad. Verbo es, además, es un verbo copulativo. ¿Quién? ¿De quién está hablando? De mi madre. Mi madre, sujeto. Mi determinante, madre es un sustantivo, así que es el núcleo. Todo lo que no es sujeto es predicado. Y además, como es un verbo copulativo, es predicado nominal. Yo aconsejo que lo pongáis entero porque si no luego me ponéis las iniciales y no sabéis de qué estamos hablando. Y ahora, ¿cuál es la cualidad de mi madre? Atributo significa como la cualidad. Pues que es la presidenta de la comunidad. Entonces, todo eso, veis que puede ser una palabra o muchas. Todo eso va a ser atributo, porque nos está indicando la cualidad de la madre. Además, si yo quiero, lo sustituyo. Mi madre lo es. Suena raro, pero se puede. La siguiente frase sería: el día parece bastante despejado. Verbo, parece. Es un verbo copulativo. ¿De quién estamos hablando? De el día. Pues este es sujeto.
Esto sería determinante y esto núcleo. Nos las están poniendo bastante fáciles. Todo lo que no es sujeto es predicado. En este caso, predicado nominal, porque es un verbo copulativo. Y como es un predicado nominal, lleva un atributo, que es la cualidad. ¿Cuál es la cualidad del día? Pues que parece bastante despejado. Pues todo eso, atributo. Si yo los puedo cambiar de orden, y todo eso querría decir que van separados, pero en este caso bastante despejados. No tiene sentido que yo diga despejado bastante. Van como en un pack. Entonces todo eso, atributo. Y venga, las últimas. Los niños están profundamente dormidos. Verbo estar, están, que viene de estar, verbo copulativo. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De los niños, pues sujeto. Los, determinante, y niños, núcleo. Todo lo que no es sujeto, predicado. Además, predicado nominal, porque es un verbo copulativo. Y como es un verbo copulativo, lleva un atributo. Pues profundamente dormidos, todo eso sería un atributo. Además, si yo quiero, lo puedo sustituir. Los niños lo están. Tu actitud no me parece adecuada. Verbo, parece. O me parece. De las dos maneras me vale, ¿vale? Porque puede ser el verbo parecerse. Yo me parezco, tú te pareces. Pero bueno, me vale de las dos maneras. Sería verbo copulativo. ¿De quién estamos hablando? Pues de tu actitud. Tu actitud es el sujeto. Determinante y núcleo. El no. Ya vimos que el no era un adverbio, iría suelto. Sería como de negación, iría suelto. ¿Y cuál es la cualidad de tu actitud? Pues que no es adecuada, no le parece adecuada. Pues adecuada sería el atributo. Y todo esto... Uy, iba a poner sintagma. Predicado nominal. Venga, esta, que tiene truqui. Nunca había estado tan emocionado. Verbo, había estado, ¿vale? Pero había estado, ¿os acordáis de que había muchas clases, muchos tiempos verbales? Yo había estado, tú habías estado, él había estado, el del había, el pluscuamperfecto. Entonces, en este caso, los dos son verbo. En este caso viene del estar. Entonces sería verbo copulativo. ¿De quién estamos hablando? Pues no lo dice. Tendríamos dos opciones para poner. Delante o detrás, me da igual. Yo o él. Las dos concuerdan. Yo puedo decir, yo nunca había estado tan emocionado. O él o ella, ¿vale? Nunca había estado tan emocionado. En este caso él, ella no tendría sentido, sería emocionada, ¿vale? Yo o él, las dos me valen. Y en este caso es el sujeto omitido. Sería el núcleo, ¿vale? Lo que fuera sería el núcleo. Todo lo que no es sujeto, pues es predicado. Y como es un verbo copulativo, es predicado nominal. Y el predicado nominal lleva un atributo. Entonces, el atributo, ¿qué sería? Pues tan emocionado. Todo eso sería atributo. Y si yo lo cambiara, lo sustituyo sería nunca lo había estado. Nunca lo había estado. Y por último, ¿quién es la nueva delegada de la clase? Aquí lo mismo. La única dificultad que tiene este es el sujeto, ¿vale? El verbo es del verbo ser.
¿De quién estamos hablando? Aquí no lo dice. Claro, si nos lo están preguntando. Entonces, en estos casos de preguntas, lo único difícil es que el quién actúa como sujeto, ¿vale? Entonces, esto sería el sujeto y esto sería como un pronombre. Entonces sería el núcleo. Y todo lo demás, esa sí que era la más difícil. Todo esto sería predicado. Como es un verbo copulativo, pues predicado nominal. Y un predicado nominal tiene que llevar un atributo. ¿Cuál es la cualidad que estamos hablando? La nueva delegada de la clase. Pues todo esto, atributo. Aunque tú luego dentro pudieras hacer como hacíamos en el sujeto, que esto es determinante, que esto es núcleo. O sea, que esto es determinante, que esto sería un complemento porque es un adjetivo, que esto sería el núcleo, la palabra más importante, esto luego sería una preposición, etcétera. Ya lo veremos. Pero todo esto va junto, porque es la cualidad de la que estamos hablando. Entonces, estas serían las correcciones. Si tenéis dudas, me las preguntáis, ¿vale? Porque esto es lo que más nos va a costar de este tema, pienso yo. Chao.